Bienvenidos a la casa de Dios, palabras de vida eterna. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 1. Vamos a dar lectura a los versículos 35 y 39. La palabra de Dios dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera demonios. Bendita sea la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, estamos aquí reunidos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, tenemos una mente receptiva, Señor, para escuchar y escuchar tu palabra, oír y oír tu palabra, Señor, poner toda nuestra fe, Señor, y en la revelación, Padre Santo, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, vamos a atesorar cada palabra que hoy nos dices, Señor, y la vamos a poner por obra. Háblanos, tu pueblo oye. Háblame, Señor, tu siervo oye. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Todos sabemos que Jesús era 100% hombre en esta tierra. Y como hombre también tenía los sentimientos, las emociones de todo ser natural, de todo hombre que habita en este mundo. Y por supuesto, también se cansaba físicamente. Había agotamiento físico. Y todos nosotros sabemos que cuando hay agotamiento físico, debemos recargar. Por eso dice: recarga las baterías. Recarga tus fuerzas. Recarga tu ánimo. Recarga tu voluntad, el querer hacer de acuerdo a lo que le agrada a Dios. Recarga tu ánimo. Recarga tus fuerzas. Levántate, sé valiente. No temas. Qué maravilloso, ¿no? Entonces el título de esta serie es Recarga Espiritual. Jesús, como humano, también buscaba la recarga espiritual. Jesús, como vemos, había llamado a sus 4 discípulos. Él había sanado a la suegra de Pedro. Él había sanado a mucha gente. Y él recorría toda Galilea predicando. Había hecho muchos milagros, había caminado mucho, y ahora él necesitaba una recarga espiritual. Y este versículo 35 empieza diciendo: levantándose. La palabra hebrea levantarse es lehit over, que significa despertar, avivar y abrir los ojos del entendimiento. En un contexto militar, esta palabra viene de la raíz kum, que significa entablar un combate, luchar contra o atacar. Qué maravilloso, ¿no? Dice levantándose, o sea, cobrando fuerzas de lo cansado, de lo debilitado que estaba. Buscó un lugar apartado, un lugar que sea ese lugar íntimo, ¿ve? Para poder orar. La recarga espiritual viene cuando aún
Ya no tenemos fuerza, nuestras manos no tienen fuerza, pero levantamos, dice. Pero nuestra fortaleza viene en esa actitud de levantarse e ir a ese lugar íntimo, a ese lugar apartado de todos los demás, de toda persona, de todo ruido, de toda circunstancia externa, buscar ese lugar. Dice, y él se levantaba muy temprano. Figúrate, estaba cansado y posiblemente se acostó a las 9, 10 de la noche, pero se despertó, abrió sus ojos espirituales antes que amanezca, a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y entonces él salió de su cama, salió de su aposento y buscó ese cuarto de oración, ese lugar donde no va a haber ninguna distracción, y ponerse de rodillas y conversar con su Padre. Qué maravilloso, ¿no? Esa es la manera natural, física, que buscamos la recarga espiritual. Después de esta recarga espiritual, nuestro Señor se fue a Galilea a predicar la palabra y también a echar fuera demonios. Sanó a un leproso, sanó a un paralítico y empezó a enseñar sobre el ayuno. Empezó a enseñar parábolas como la de los que recogen espigas en el día de reposo, el hombre de la mano seca que hizo un milagro, la multitud en la orilla del mar que pedían la sabiduría, que se maravillaban de la enseñanza de Jesús. Necesitamos recarga. Hoy en estos últimos tiempos necesitamos mucho más la recarga, y para eso tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros, y podemos ir a nuestro cuarto de guerra, cerrada la puerta, doblada nuestras rodillas, empezar nuestra oración, empezar a entablar esa guerra en nuestra mente para derrotar todo mal, pensamiento, entendimiento, raciocinio, y alinearse a la sabiduría de Dios, al plan y a la voluntad de Dios. Qué maravilloso, ¿no? Mientras uno está haciendo eso, se va recargando espiritualmente todo nuestro ser interior, todo nuestro espíritu, para afrontar los problemas diarios que vamos a enfrentar saliendo de ese cuarto, saliendo de nuestro hogar, cuando nos dirigimos a nuestro trabajo, a nuestro negocio, cuando nos dirigimos a hacer nuestros diferentes oficios, carpintero, mecánico, gasfitero, electricista, albañil, cuando vas a la chacra. Qué maravilloso. Debemos salir siempre con las baterías llenas, recargadas. Y hoy el Espíritu Santo nos está animando, nos hace ver a Jesús con esa prioridad máxima de la comunión con su Padre. Eso debe ser lo primero, antes que salga el sol natural. Debe brillar la luz de Dios en nuestro entendimiento, y así recargar, enchufado en el Espíritu Santo, todo nuestro espíritu a carga máxima, completa, 100%. ¿Ve? Y entonces actuar con determinación, en amor y en obediencia a la palabra de Dios que hemos recibido, que nos ha sido revelada, porque son consejos, son instrucciones, sabiduría para poder solucionar los problemas cada día a la que nos vamos a enfrentar. Dios es nuestra fuente. Dios es nuestra fuente de recarga sobrenatural para cumplir todo lo que Él nos manda hacer. En este pasaje vemos que Jesús se levantaba muy de madrugada para ir a orar a su Padre y que pueda recibir toda la ayuda, todo el poder, toda la sabiduría, todo el amor
toda esa entrega total que demandará ese día. Y lo principal que dice que iba a hacer al día siguiente, esas mismas horas cuando sale el sol, tenía que ir a predicar la palabra de Dios. No podemos predicar la palabra de Dios con una batería baja, con un testimonio sin completar, con un entendimiento sin revelación espiritual, sino predicar la palabra con autoridad y con poder, lleno de la revelación, lleno de la recarga sobrenatural, y también declarar la palabra con autoridad para liberar. El Señor decía y echaba fuera a los demonios con la palabra, porque tenía autoridad. Su recarga sobrenatural estaba 100%. Su poder estaba 100% y estaba siendo operada, accionada, practicada con amor. Bendito sea el Señor. Y ahora vamos a compartir 3 maneras como recargamos sobrenaturalmente. Algunos que no saben, hay muchos que lo saben, pero hay algunos que no saben. Para los que saben, recordar; para los que no saben, para que conozcan. ¿Cómo recargamos sobrenaturalmente todo nuestro interior? Primero, buscando la fuente. Primero, buscando nuestra fuente de provisión, nuestra fuente de carga. ¿Y cómo lo buscamos? Muy de madrugada. Salir y buscar ese lugar solitario y allí empezar a orar. Buscamos la fuente que es nuestro Padre. Por medio de Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo y lleno de la palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Mateo 6:6 dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. ¿Cuál es la recompensa? La fortaleza, el poder sobrenatural que tenemos interiormente. La recarga 100%. ¿Ve? Cuando entramos a ese lugar, tú y yo debemos tener nuestro cuarto de oración, un cuarto privado, hasta inclusive sin ventanas, sin artefactos eléctricos, sin celular, solo con la Biblia, el Espíritu Santo, Cristo mismo, y postrado de rodillas, dice. Y ahí empezar a conversar con nuestro Padre. Una comunicación de padre a hijo, de hijo a padre, una conversación de corazón a corazón, una sinceridad honesta, fiel y verdadera, no escondiendo nada, no ocultando nada, sino manifestando todo lo que se siente dentro, porque sabemos que estamos ante nuestro Padre. Si ocultamos algo, se interrumpe la recarga. Si no queremos confesar algo, se interrumpe la recarga. Si no somos sinceros con Dios, se interrumpe la recarga. Cerrada la puerta, de rodillas en tu habitación, en ese lugar apartado, habla con tu Padre y empezará a cargar esa fuente inagotable de poder, de amor
de dominio propio, que viene a recargar en una manifestación grande y poderosa de gozo, de fe, de paz, de esperanza, de amor, de perdón, de sabiduría, de paciencia. Qué maravilloso, ¿no? Al 100% podemos entregar todos los frutos del Espíritu cuando estamos recargados de la verdadera fuente. En Filipenses 4, del 6 al 7 dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Qué maravilloso, mira. Cuando empezamos a conversar con nuestro Padre, no debemos estar inquietados, angustiados. Más bien, debemos contar todo lo que tenemos, lo que estamos sufriendo, nuestras imposibilidades, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra ignorancia. Y empezamos a pedir su gracia. Empezamos a pedir su gracia y favor. Y el Señor va a empezar a recargar en nosotros la paz de Dios. No la paz del mundo, sino la paz de Dios. Va a empezar a recargar hasta el 100% todo nuestro entendimiento para echar fuera todo miedo, toda duda, todo temor que nos inquietan. Y entonces, una vez recargado al 100% de paz, dice, habrá poder para cuidar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Qué maravilloso, ¿verdad? Si no te recargas sobrenaturalmente hasta el 100% con la gracia y el favor de Dios, entonces nadie cuida tu corazón, nadie cuida tus pensamientos. Cualquier cosa puedes aceptar. Qué maravilloso. La oración es una forma de comunicación con Dios, es un derramamiento completo del alma en humildad, honrando la majestad de Dios. Y es ante tu Padre una búsqueda de su favor, de su gracia. Es una forma eficaz de acercarse a la fuente y ser conectada en esa fuente para llenarnos de su paz, expresando todos nuestros deseos, nuestras necesidades, expresando nuestras alabanzas y agradecimiento a Dios. La oración empieza a fortalecer la relación con Dios, hace que la conexión sea completa, verdadera y sin interrupción. Y esa recarga permite el crecimiento espiritual. Y con una recarga al 100% demostramos toda nuestra confianza y dependencia en la providencia de Dios y caminamos seguros en la soberanía de Dios. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. La oración también es una forma de alabar a Dios y de expresar gratitud por sus bendiciones aún no vistas por nuestros ojos naturales. Pero Él ya ha trabajado y ya está trabajando en las cosas que vendrán, que serán cosas maravillosas, grandes, eternas, si uno cree. Por eso debemos agradecer. A veces nos acostumbramos a agradecer cuando lo recibimos. Pero cuando estamos en la verdadera fuente, agradecemos antes de ver lo que Dios tiene para darnos, lo que le estamos pidiendo. Porque andamos por fe, no por vista. La oración también es una forma de
fortalecernos en la fe. Nos da ese querer y hacer para poner toda nuestra confianza en Dios. Para escuchar y escuchar, para oír y oír la palabra de Dios. Y saber que Él responde. Porque nuestra confianza está ahí. Tenemos un Padre que nos ama. Y también que escucha, que ve, que siente y que obra con sus manos poderosas para darnos todo lo que necesitamos cuando le pedimos. Si le pedimos con fe y en el nombre de Jesús. Y para que se cumpla su propósito y su plan, su voluntad en esta tierra. La oración debe ser sincera, con un corazón humilde que reconoce la grandeza de Dios y la propia dependencia de Él. No debemos cansarnos de orar. No debemos cansarnos de buscar nuestra fuente. No ir a cualquier fuente. No estás en un mall para que cuando ves tú que no tienes carga espiritual, carga interior, busques cualquier. Es tan barato en el mundo y te estés enchufando con la filosofía hueca, con las vanidades de la carne, con la vanidad de los ojos. Si no, te alejes de ellos y vayas en lo privado a conectarte con esa fuente verdadera. Dirígete directamente a Dios cuando tus baterías están bajas. Dile a tu alma, alma mía, regocíjate en el Señor. Busca al Señor. Busca su presencia, su sabiduría. Busca su amor, su perdón, su misericordia. Busca su sabiduría. Qué maravilloso. La oración siempre se dirige al Dios trino de la Biblia. Oramos al Padre a través del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Los impíos no tienen el deseo de orar del Hijo por el poder del Espíritu Santo. Los impíos no tienen deseos de orar, pero los hijos de Dios tienen un deseo natural de orar y de buscar a Dios. La Biblia se describe la oración como la búsqueda del favor de Dios en Éxodo 32:11. El derramamiento del alma ante el Señor, 1 Samuel 1:15. El clamor al cielo, 2 de Crónicas 32:20. Un acercamiento a Dios, Salmo 73:28. Y estar de rodillas ante el Padre, Efesios 3:14. No te preocupes por nada. Ora por todo. Conéctate eficazmente con tu fuente y mantén esa conversación continua con Dios durante todo el día. Podemos orar en cualquier circunstancia. La oración desarrolla nuestra relación con Dios y demuestra nuestra confianza total y la dependencia en Él. Para recargarnos sobrenaturalmente y llenarnos de paz al 100% con la paz de Dios, necesitamos conectarnos con Dios como nuestro Padre. Y podremos ser recompensados cuando mostramos esa paz a los demás. Bendito sea el Señor. Segundo, ¿cómo recargamos naturalmente, sobrenaturalmente todo nuestro ser interior? Nuestras baterías internas espirituales. Segundo, con una conexión total. Recibir su gracia y favor completa, no a medias. Completa. A veces, en lo natural, nosotros cuando tenemos el celular y se bajó y ya está 2%, buscamos un lugar para enchufar, lo enchufamos y vemos que cargó a 16%, desconectamos y seguimos andando.
Cuando la conexión no es buena y la recarga no es completa, entonces serás de doble ánimo. Necesitamos la carga completa de la gracia y el favor de Dios, la carga completa de la paz de Dios para ser fortalecidos. Y así recibir la revelación de la palabra de Dios, ese gran conocimiento. Si no estamos recargados completamente de paz, no podemos recibir la revelación del Espíritu. No podemos entender el propósito y la voluntad de Dios y no podremos hacerla eficientemente. Por eso, si tu paz está en un 50%, sigue recargando hasta el 100%. Y entonces podrás recibir ese gran conocimiento. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. También, si tenemos al 100% nuestra paz, la gracia y el favor de Dios llenos nuestra recarga interior, podremos recibir el gozo, la esperanza, la paciencia y la perseverancia. Maravilloso, Señor. En Romanos 12:2 dice: alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Cuando estamos recargados de paz, nos llenamos de conocimiento, de revelación, de sabiduría. Y esa sabiduría nos hace actuar siempre con gozo, con esperanza, con paciencia, con perseverancia. Bendito sea el Señor. Y entonces también somos recargados en la misericordia y en la gracia para mostrar misericordia y gracia a los demás. Cargados al 100%. Como dice Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento más necesitado. Qué maravilloso, ¿no? Cuando te cargas completamente, entonces podrás ser misericordioso con los demás y tendrás la gracia de Dios para llevar esa ayuda que necesita, esa palabra, ese consuelo, ese ánimo, esa ayuda que realmente necesita esa persona. Bendito sea el Señor. Pero si no te recargas totalmente, no puedes dar eso, ni puedes recibir eso. Si no recibes misericordia, ¿cómo vas a ser misericordioso? Si no recibes gozo, ¿cómo vas a actuar en gozo, en esperanza, en paciencia, en perseverancia? Si no recibes la gracia y el favor de Dios, ¿cómo vas a ayudar a las demás personas? Si no has recibido la ayuda de Dios completa. Y por último, con una conexión total, nos llenamos de sobriedad y libertad. En 1 de Pedro 4:7 dice: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios, con la mente despejada. Bendito sea el Señor. Sobrios quiere decir atentos, vigilantes, sin aturdimiento, sin anestesia. Despiertos, atentos, alertas, con una mente despejada. Cuando no estás cargado completamente, tu recarga espiritual no está completo, tu mente no puede despejarse. Puedes venir a la iglesia y estar escuchando el mensaje, pero tu mente estará: ¿y ahora qué voy a almorzar? Y ahora tengo que lavar mi ropa. Y ahora mañana el lunes, ¿qué cosa voy a hacer? Y ahora
¿Cómo voy a enfrentar? Y ahora no he solucionado, ahora mi trabajo no he terminado. Porque tu carga no está completa. No hay sobriedad en tu mente. Tu mente está divagando en muchas cosas. Todo lo que dice la prédica, lo que está enseñando en la iglesia el pastor, entra por un oído y sale por el otro. No hay sobriedad, no hay mente despejada. Pero cuando estás recargado con sobriedad y libertad, entonces tú vas a la iglesia, te sientas y recibes la carga total con una mente despejada, limpia, lista para recibir todo y no dejar nada. Recibir, 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 recibir y no soltarlo para darlo. Qué maravilloso, ¿verdad? Nunca dejes a medio cargar tu ser interior. Y tercero, ¿cómo cargamos sobrenaturalmente todo nuestro interior? Con la manifestación poderosa y gloriosa. Al predicar la verdad y al echar fuera demonios. Al dar la libertad, dice. Entonces, ¿en qué consiste la llenura al 100% de la manifestación poderosa y gloriosa de Dios? Es en la honra y el honor. Qué maravilloso. Vamos a ver la manifestación poderosa y gloriosa de Dios cuando predicamos y cuando declaramos sanidad en las personas, cuando nos llenamos 100% de honor y de honra de Dios. En Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, y así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Honrar y dar honor a Dios es cumplir con la comisión que nos da. Si nos dice predica, echa fuera demonios, debemos hacerlo. Esa es la manera de dar fruto. Ser obedientes. Ser obedientes. Qué maravilloso, ¿no? Cuando nos llenamos de honra y honor, veremos la manifestación poderosa de Dios. Cuando actuamos, dando fruto. También la manifestación gloriosa es de que debemos llenarnos de la gloria de Dios al 100%. En Lucas 6, 27 al 28 dice: pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes lo odian, bendigan a quienes lo maldicen y oren por quienes los maltratan. Qué maravilloso. La recarga de gloria en nosotros es cuando empezamos a amar a nuestros enemigos, cuando empezamos a hacer el bien a quien nos sobra. Para eso somos recargados, para amar a nuestros enemigos, para hacer el bien a los que nos odian, para bendecir a los que nos maldicen y para orar por los que nos maltratan. No buscar venganza, sino orar por ellos. Qué maravilloso, ¿no? Ese es recargarse de gloria, y esa gloria es manifestada, y entonces veremos cosas maravillosas. Y también dice en Filipenses 1:19: porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo resultará en mi liberación. Se echa fuera demonios por la predicación que da el Espíritu Santo, no por tu entendimiento o por tu don natural, por tu buena oratoria,
por, por tu convencimiento que llevas, no, sino por el Espíritu que da nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando predicamos la palabra y esa palabra va a resultar en liberación porque fue dada por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros somos instrumentos del Espíritu Santo para que se declare la palabra. Y entonces esa palabra es la que echa fuera a los demonios, no nosotros, sino que el Espíritu con poder es el que suelta la palabra. Y esa palabra hace que toda persona que lo oye con fe sea liberada de esos demonios. Porque los demonios huyen ante la verdad, ante la luz, ante la palabra de Dios. Y la palabra de Dios que sea dicha por Cristo. Por eso el Espíritu Santo es el que debe hablar en nuestro interior. Y cuando nuestra carga está llena de honor, de honra, de gloria a Dios, entonces resultará en liberación la palabra que declaramos, la palabra que predicamos, la palabra que profetizamos en el nombre de Jesús, porque es el poder del Espíritu Santo que actúa. Su palabra nunca vuelve vacía, siempre cumplirá el propósito con que Dios la está enviando. Bendito sea el Señor. Recargados sobrenaturalmente para reflejar a Jesucristo en nuestra vida cristiana. Muy importante entonces, estas 3 cosas que quiero compartirte hoy. Quiero que lo tomes en cuenta. En Santiago 5, 14 al 15 dice: ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor Jesús. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le será perdonado. Qué maravilloso, ¿no? Cuando estamos recargados hay una oración de sanidad y de liberación plena, completa, total. En Hechos 4:31 dice: después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Qué maravilloso. Cuando estamos recargados sobrenaturalmente al 100%, entonces nuestra oración hace temblar todo lugar de tinieblas. Porque el Espíritu Santo se manifiesta y proclama la palabra de Dios. Y nosotros no tenemos temor alguno. Y seguimos hablando la palabra de Dios. Declarando la palabra de Dios. En Efesios 6, 18 dice: oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. En espíritu, en todo momento, con peticiones y ruegos, manteniéndonos alerta, perseverando en la oración, perseverando en la oración, perseverando en la oración. Y por último, Lucas 11:9 dice: así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Todo eso se logra cuando estamos recargados al 100% en el Espíritu. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Hoy entendemos que no debemos descuidar nuestra recarga espiritual, Señor, y debemos levantarnos muy de mañana, salir e ir a nuestro cuarto de oración, postrado de rodillas en el nombre de Jesús, con la manifestación del Espíritu Santo dentro de nosotros, entablar esa conversación, Señor, y así seamos recargados en todas nuestras áreas, Señor, y actuar con todo el poder para enseñar tu palabra, para predicar tu palabra, para
sanidad, Señor, para liberación, Padre Santo, porque tu palabra obrará grandemente y maravillosamente, Señor. Hoy decidimos, Señor, a seguir tus consejos, Señor, de que para recargarnos sobrenaturalmente al 100% debemos buscarte a ti, que eres nuestra fuente, Señor. Nuestra única fuente de poder, de amor, de dominio propio. Padre, luego, tener esa conexión total, Padre, para recibir tu gracia y favor completa, no a medias, Señor. Recibir el conocimiento completo, la revelación de tu palabra completa, Señor. Recibir tu gozo, tu esperanza, tu paciencia y tu perseverancia completa, Señor. Recibir tu misericordia, tu gracia y tu favor completa, Señor. Recibir la sobriedad y la libertad completa, Padre Santo. Y tercero, llevar esa manifestación poderosa y gloriosa de la verdad y la libertad que hay en Cristo Jesús, en la palabra de Dios, honrándote y dándote honor en todo, Señor, glorificando tu nombre, Padre Santo, y siempre entregándonos completamente al Espíritu Santo, Señor. Recargados sobrenaturalmente, Señor, seguiremos llevando tu evangelio, Padre, a toda criatura, en todo momento y en todo lugar. Padre, tendremos más disciplina y tendremos más perseverancia en la oración, Padre, porque eso es lo que nos recarga. Y así, Señor, que se cumpla tu voluntad y tu propósito en este mundo. Bendice, Señor, a todos los integrantes de tu iglesia, a todos los cristianos, Señor, que te buscan. Recárgalos completamente, espiritualmente, Señor, y que sigan llevando tu mensaje a todo el mundo. Padre, glorifica a tu iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna. Espíritu Santo, sigue dándole el verdadero y pleno conocimiento espiritual de todo tu reino. Y amado Cristo, gracias por ser el camino, la verdad y la vida. De tu mano caminamos, Señor, hasta esperar tu segunda venida. Y tu iglesia te espera, vestida de blanco, sin mancha, sin arruga, con una fe firme y diciéndote: ven, Señor Jesús, tu pueblo te espera. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Si has recibido este mensaje y lo has creído en tu corazón, entonces tienes la recarga sobrenatural, la recarga espiritual al 100%. Anda, ve, no peques más. Lleva el Evangelio de Dios, sé testimonio con tu vida de que Dios es amor, es perdón y es vida eterna. Bendiciones, un abrazo.